que se da a lo largo de la historia y de los países, de que la conjunción entre las circunstancias y los hombres. Hay veces que están las circunstancias y no están los hombres, se desperdicia la oportunidad. Hay otras veces que están los hombres y no aparecen las circunstancias. En ese caso ocurren las grandes frustraciones, se dice fue un adelantado para la época, no tuvo suerte, etc. Cuando ocurre la coincidencia, tienen lugar grandes avances, grandes acontecimientos o expresiones de todo orden, artísticas, deportivas, etcétera, que dejan marca. En el caso de la realidad que encarnó Junín en el siglo pasado, digamos desde el comienzo del siglo hasta el 75, una realidad absolutamente rica, fecunda, que inclusive creo que no tuvimos demasiada conciencia de la calidad o de la diferencia de calidad que había con el resto de otras ciudades relativamente similares, por un lado. Y por el otro lado, justamente la existencia de esas circunstancias, de esas realidades sociológicas, da lugar a que aparezca en una u otra actividad. En el caso de Junín no es solo la actividad deportiva, artística, sino que también la política, la social, la económica, tiene una variedad y una riqueza impresionante. Pero en este caso es una muestra palpable porque justamente permitió el desarrollo de la personalidad del nunca bien ponderado Alberto Alí, del cual puedo decir tuvimos demasiada diferencia generacional, pero un contacto muy estrecho a través de circunstancias que se daban en coincidencias como ciertas horas en el club social, donde no había demasiada concurrencia y podíamos intercambiar impresiones, sobre todo en una etapa muy elemental cuando hablábamos en relación a lo deportivo, cuando me tocó jugar en la primera de Sarmiento profesional. Y después en la otra, cuando yo estaba de vuelta en Buenos Aires, el intercambio se refería fundamentalmente a unas circunstancias políticas que, sobre todo en la década del 70, eran muy complicadas. Inclusive hasta tuvo expresiones en Junín que nos involucraron directamente y que fueron extremadamente desgraciadas. O sea, esas charlas con el Gordo, como decíamos, eran realmente extraordinarias porque ahí se podía expresar su personalidad y la forma que veía las cosas, que por supuesto, como un buen artista, ve cosas que no vemos los que tenemos una mirada común en ese sentido. Por supuesto que le tocó también un periodo más, como dice un famoso historiador inglés, un periodo más que interesante, que es el que abarca la muestra documental y fotográfica del año 35 hasta los 60 años hasta el 95, porque terminó un ciclo, terminó un ciclo, tardó en acomodarse las cosas como para empezar otro, se volvió a interrumpir, se volvió a intentar, y bueno, hubo toda una serie de situaciones que, por supuesto, más que interesantes, eran difíciles, complejas, pero al mismo tiempo tienen esa cualidad. Acá es una muestra palpable de lo que puede producir una conjunción entre el hombre y las circunstancias. Por supuesto que entraña una advertencia, y es que tengamos las antenas mejor paradas en relación a la realidad que nos toca vivir en una ciudad como Junín, y por supuesto encuadrada en la provincia de Buenos Aires y en el país que tanto amamos, porque esas circunstancias pueden volver a darse con la fecundidad que tuvieron en esos 3/4 de siglo, que dejaron un rasgo, una marca imborrable en el desarrollo de cada una de las generaciones que empezamos a la vida, que nos incorporamos a la vida en esas circunstancias. Hay veces ¿cómo diríamos?
que redundantemente las circunstancias personales casualmente permiten, ¿cómo diríamos?, la adquisición de algunas vivencias que no tienen por qué tener las otras personas con otra circunstancia de vida. En el caso, yo soy del año 43, ¿no? Acabo de cumplir 78 años. Pero esto significa que uno se asomó a la escuela primaria, que es como cuando uno empieza a entender o a preguntarse respecto del entorno en los años 50 y específicamente en 1950 fui a lo que se llamaba en ese momento el primer grado inferior. Pero a partir de ahí me tocó también casualmente vivir una variedad de fuentes de preguntas y de informaciones. Mi madre era subdirectora y a veces directora de la escuela número 1. O sea, mi padre era, además de ser un abogado importante, era antes del 50 vicepresidente de Cruz Sarmiento y después del 55 fue 9 años u 8 años seguidos presidente de Sarmiento. Esto no era la posibilidad de acceder, no de acceder en el sentido sino de ver el funcionamiento de cosas completamente diferentes, de temas completamente, o la política, obviamente, ¿no? En cierto grado, aunque menor, por el lado de mi padre, y en el otro grado, aunque ya estaba en el retiro de mi omnipresente abuelo en relación a lo que ocurrió hasta el año 43 del siglo pasado. O sea, una fuente, la política, otra fuente, el deporte, otra fuente, la parte docente. Otra fuente era que cuando empezamos a practicar fútbol, no era un hecho solamente de divertimento. El jugar al fútbol en la federado, en esas cosas singular también de Junín, de tener 12 o 14 clubes en el propio campeonato local, ahora creo que se ha sumado una contribución regional entre los equipos linqueños, hasta, si no me equivoco, del Arenales o del Ribeño o del Chacabuco. Pero bueno, en esa el Junín solo siempre ha tenido esa cantidad insólita de equipos. ¿Qué pasaba? Había campeonatos. Y en los campeonatos el fútbol tiene la virtud mágica de que es un corte vertical de la sociedad. No solamente horizontal, sino vertical. Ahí hay una igualdad de origen que entre todos, si se tiene que rankear, o sea, jerarquizar internamente, es por la propia habilidad dentro del funcionamiento de los equipos. Pero a lo que voy en concreto, yo pude muchas veces contribuir con el trabajo extraordinario de Cristian, porque la cantidad de gente que tuve oportunidad de conocer desde muy chico, de todo Junín, no de lo que se llama impropiamente todo Junín hace tal cosa. No es todo Junín hace tal cosa. Eso se están refiriendo a una cantidad determinada de gente que gira alrededor de la ciudad vieja, o sea, de la ciudad administrativa, política, del centro comercial, etc. Pero después resulta que el tamaño, digamos en extensión, el tamaño en complejidad, el tamaño en calidad, es una cosa completamente diferente. Yo la primera impresión de la diversidad rica, fecunda y que valía la pena de la sociedad lo tuve a través de jugando en las divisiones inferiores del Sarmiento, a través de cuyos años, porque era sexta, quinta, cuarta B, cuarta A, bueno, conocí gente de la cual en muchos casos me hice íntimo amigo y en otros hemos sido conocidos y nos tratamos con respeto, deferencia y hasta simpatía. Bueno, conocí a gente de Defensa, de Moreno, de River, de Defensa, por ejemplo. Ahora he vuelto a tener contacto con Totón Conte, que es un queridísimo amigo y con el cual hemos tenido una vida deportiva, él en Defensa y en ciclista, yo en Sarmiento, etcétera, pero no es el único. Me acuerdo de los mellizos Zamparolo y de Pardini y Guzmán en Moreno,
o de la gente de River, de los jugadores famosos de River como el puntero Guillotti o el arquero Porato, o la línea media del Charapica o el Valdés y Brito. Bueno, en definitiva, tengo que cuidarme de una de las, por así decirlo, falta de limitaciones a esta edad, y cuando nos dan la palabra, agárrense, muchachos, porque no hay una tendencia a la contención, sino a no parar nunca, ¿no? En ese sentido, recurro a mi amigo Cristian, de que imponga límites y incurro en esos defectos. Ya estamos en tiempo. ¿Cómo? Ya estamos en tiempo. Sí, bueno, finalmente, entonces, esas diversas fuentes hicieron que cuando se planteó el trabajo de construcción de Cristian, me resultaban familiares una gran cantidad de rostros que vi a través de todos esos ambientes y que tuve y tengo todavía, Dios gracias, buena memoria, me permitieron identificaciones, porque entre otras cosas el defecto de la forma tradicional de la fotografía es no anotar a la vuelta la fecha y la circunstancia, a tal punto que se transforman en grandes signos de pregunta. Una sola reflexión final. Este tema de la coincidencia entre el hombre y la circunstancia, y el tercer agregado, que es la aparición de una persona con las cualidades de Cristian, que no ser un documentalista de nivel internacional, por las propias, absolutamente por las propias. Tiene mucho de casualidad, pero también de la sociedad dentro de la cual se ha criado. Pero además, quiero en este sentido aprovechar para decir que las mismas circunstancias que hicieron de Junín una cosa especial en los primeros 75 años del siglo pasado se van a repetir muy próximamente. Junín de algún modo ha reunido condiciones para ser un centro logístico de nivel nacional, no solamente de que pase el tren de pasajeros a Mendoza o que venga de Mendoza para Buenos Aires el famoso Cuyano, al cual llevábamos mi hermano y yo a última hora a mi abuelo a tomar el tren a Buenos Aires. No, Junín tiene, entre otras cuestiones, y basta señalar lo siguiente, tiene un triángulo caminero, el que forma la ruta 7 con la 188 y la 65, atravesado por la línea del ferrocarril, que es para colmo con la planta de YPF adyacente a ese triángulo, que tiene una cualidad logística impresionante que la van a utilizar. Si hay alerta en la comunidad juninense y mete mano en que eso se optimice, va a haber un enorme aprovechamiento. Si no, no es que se vaya a perder, pero se va a hacer según criterios estrictamente privados que no son necesariamente los que optimizan a la comunidad. O sea, ahí hay una posibilidad ¿cómo diríamos?, que asimile la red ferroviaria que tiene que recibir la nación en los próximos años. Estamos hablando de acá al 27, no más, que va a provocar un centro de logística caminero, de conducto, como en el caso de la planta de YPF, y de ferrocarril, además de facilitarle la conexión y no solo eso, sino de que Benito, eso va a ir te pido que vayas redondeando. Perdón, te pido que vayas redondeando porque están acá los compañeros esperando. Tenemos cinco jugadores más. No me digas más. Redondeo con lo siguiente. Ahora no solamente va a haber esa posibilidad, sino que también está la posibilidad de plantear la instalación de una industria ferroviaria, del mismo modo que se instaló la automotriz en el 58 y 59. Los saludo a todos de corazón, básicamente con este mensaje de prepárense para enfrentar un Junín con grandes posibilidades y complejidades. Benito, un abrazo enorme y otra vez muchísimas gracias. Muchísimas gracias.